Tardes, jóvenes. Resistencia de materiales 2, grupo número 3, clase número 25. Esta clase vamos a ver el pandeo de vigas peraltadas para terminar el tema 3. Para eso voy a compartir con ustedes un material que he preparado para este efecto. Está pandeo de vigas peraltadas sin apoyos laterales. Bueno, el pandeo hemos dicho que es un tema muy importante en toda la ingeniería. En todos los temas, toda estructura siempre es sujeto a deformarse lateralmente antes de alcanzar su capacidad total de su resistencia del material, por efecto de inestabilidad elástica, deformarse y provocar colapsos. En realidad, el desarrollo de la ingeniería está lleno de colapsos que se han dado por estos tipos de causas. Mucho tiempo no determinado, siempre se ha pensado que el plano de la carga en el que está aplicado, solamente la deformación es en ese plano. Pero resulta que para ciertos valores, y dependiendo de la relación de sus dimensiones transversales, un elemento puede sufrir deformaciones laterales. En general, en el tiempo, las vigas, cuando se ha empezado a utilizar estructuras más grandes, salvar distancias más largas entre puntos de apoyo o de transferencia de cargas, resulta que ha habido la necesidad de plantear estructuras también consecuentemente más largas. Este hecho ha llevado consigo a que se pretenda darle mayor dimensión en el plano que está aplicado a las cargas para tratar de optimizar su capacidad de carga adicional y que no esté limitado demasiado por sus dimensiones transversales, que van a provocar una gran cantidad de peso y consecuentemente poca utilidad para el soporte de cargas libres. Esto ha hecho que se planteen cada vez también estructuras, si bien más largas, pero también más esbeltas. Ahí aparecen las vigas peraltadas o de paredes delgadas de gran altura. Estas vigas, donde su relación de su base a su altura, en general en una sección rectangular, o en todas las variantes de otros perfiles, podría darse que, si bien tienen gran capacidad de carga en el plano de su mayor dimensión, en el plano transversal se vuelven muy frágiles, muy sujetos a deformaciones laterales que van a provocar el colapso. De hecho, un periodo largo han provocado estos efectos, estas consecuencias, sin que se pueda determinar en un primer periodo la causa de su colapso. Después de mucho tiempo, se ha podido ver que la causa de estos colapsos no era su capacidad o su falta de resistencia o su falta de capacidad en el plano de su mayor dimensión, sino el efecto de su inestabilidad elástica debido a su demasiada esbeltez, la tendencia a deformaciones laterales. Este tipo de elementos con el tiempo se ha ido dando soluciones, no solamente en elementos macizos. Es el origen de la aparición de las vigas huecas, de las llamadas vigas cajón, de las vigas Vierendel, que son unas vigas que tienen una forma de celosía, huecos por dentro y que
tratan de darle una rigidez lateral a través de alejar la mayor distancia posible de su centro y de la mayor cantidad de material. Hechos que en el tiempo han ayudado grandemente a darle soluciones a estos problemas latentes, como en todo proceso de desarrollo. Entonces nosotros vamos a ver este comportamiento que hoy por hoy, si bien está todo estudiado, pero es de cuidado saber que este tipo de fallas podían sucederse en elementos donde la relación de su base a su altura es demasiado grande, o elementos muy esbeltos con respecto a sus dimensiones transversales. Para el caso, nos tenemos aquí una viga de longitud L, en la figura 314A, donde vemos que su base es estito y su altura esta. Y como podemos ver, su base es pequeña y su altura es grande. Por tanto, en este tipo de vigas, cuando le sometemos a cargas en el plano de su mayor dimensión, este elemento es sujeto a deformarse lateralmente en el plano YX. Naturalmente, en primera instancia, para ciertos valores de P se va a deformar solo en el plano XZ, en el plano de la hoja. Pero a partir de un cierto valor P, este elemento es sujeto a deformarse en el plano YX, lateral, y posiblemente antes de que alcance su resistencia al efecto del comportamiento en el plano XZ, en el plano vertical. Dice la teoría que para estudiar estos casos de vigas de gran altura o aquellas vigas sujetas a deformaciones laterales, se podría analizar a partir de el método de la energía, considerando la energía en el sistema. Nosotros sabemos que todo proceso de deformación en un elemento estructural viene con un acúmulo de energía. Cuando le aplicamos la carga, el elemento se deforma y en estas fibras internas acumula energía. Cuando liberamos la carga que ha generado esa deformación, esa energía acumulada sale para restablecer a la estructura en su estado original. Entonces, si analizamos este comportamiento a través de este equilibrio energético, podríamos plantear la metodología de solución de estos problemas. Para el caso, estos temas son temas un poco complejos, por tanto, yo he elegido una estructura la más simple posible para que se pueda captar este comportamiento. Entonces, una estructura de longitud L, sin apoyos laterales, solo apoyado en el plano de su carga o de su mayor dimensión, donde la relación de su base a su altura es bastante pequeña, o sea, una gran altura, pequeña base, sometida a una carga vertical P aplicada en la mitad de su luz. En esta estructura pueden ocurrir los siguientes casos. Si P es pequeña, le aplicamos la carga. Cuando P es pequeña, solo se va a deformar en el plano XZ, en el plano de la hoja. Aquí vamos a mostrarles. Aquí está. P es pequeño, entonces la viga se deforma más o menos siguiendo la línea verde. Solo en el plano XZ. Si yo quiero deformar lateralmente en este estado, le aplico una carga horizontal, transversal, en el centroide y lo deformo de esta manera. Tengo la viga deformada así, le aplico la carga aquí y le deformo así lateralmente, siguiendo esta línea verde. Estos son los vértices superiores, el inferior, el exterior inferior, el punteado.
Entonces le aplico esta fuerza H en este estado de pequeña deformación, deformo lateralmente a este estado, quito esta fuerza H que ha deformado y el elemento va a recuperar este estado de solo deformado en este plano y no en este otro plano y X. Entonces vemos que la figura recupera su estado inicial, solo deformado en el plano XZ. Voy incrementando la carga P hasta que en algún momento esta carga P va a alcanzar el máximo o el punto donde empieza a generar la deformación lateral. Para ese estado en el que la carga ha alcanzado el estado de deformación lateral, estoy en el principio de estabilidad o de inestabilidad elástica, donde esta carga es la máxima que puede soportar. A esta carga que ha generado ese estado se conoce como la carga crítica de Pandeo, máxima carga que puede soportar en estado de principio de inestabilidad elástica. Para determinar esta carga, esta magnitud, aquí tengo la figura, aquí está, el estado deformado, solo la vertical, y cuando esta carga alcanza el P crítico, la viga se va a deformar de esta forma. Solo tiene la carga vertical, es una vista en el plano YX, una vista de arriba, los vértices superior de la viga y en la deformación lateral visto desde arriba, los vértices superiores, el inferior interior y el exterior inferior punteado. Y la carga P se ha desplazado hasta este punto, con esta deformación. Entonces digo que para haber alcanzado esta deformación la viga, ha acumulado energía en las fibras internas por tres causas. La energía de formación por flexión en el plano ZX, en este plano, esta deformación, de deformación en el plano ZX, que dice que para este estado de principio de inestabilidad elástica, esta energía es constante, invariable para el problema, más la energía de deformación lateral, la energía acumulada por este proceso, la deformación lateral, y cuando sufre la deformación lateral, esta viga genera un efecto de torsión. Si ven aquí, su deformada empieza con las fibras superiores y las fibras interiores se van quedando hacia adentro, lo que quiere decir que esto va torciéndose hasta alcanzar un punto de máxima deformación y luego volver a su estado final. Entonces, hay una energía de formación en este plano, energía de deformación en este plano y energía de deformación por torsión en este proceso de deformación lateral. La energía total que se ha acumulado, energía de formación por flexión en el plano ZX, energía de formación en el plano YX transversal y energía de torsión por la deformación lateral, por el descenso. Este punto de aplicación, como desciende aquí, además se tuerce y además se abre, este punto todavía desciende más. Entonces estas causas generan estos tres tipos de energía. Consecuencia de este proceso de formación y el descenso del punto de aplicación de cargas de este punto P, como pueden ver, desciende.
esta carga pierde parte de su energía potencial. Eso quiere decir que disminuye su energía potencial la carga. Entonces podemos decir, para el propósito que nos lleva, que la energía total en el sistema va a estar compuesto por el acúmulo de energía. Esta que es invariable no la vamos a considerar en el plano ZX, por la energía de formación en el plano transversal YX, más la energía de deformación por torsión. Y eso debe ser igual a la disminución de la energía potencial de la carga, fruto del descenso del punto de aplicación de cargas. Para un estado de principio de equilibrio, la energía acumulada debe ser igual a la pérdida de la energía. De ahí entonces planteamos una ecuación de equilibrio, esta, donde U representa la energía de deformación por flexión transversal, U sub tau representa la energía de deformación por torsión y U sub 1 representa la disminución de la energía potencial de la carga. Por otra parte, en estos procesos de deformación, cuando la viga ha sufrido esta primera deformación, en esta figura, vemos que sus reacciones por simetría para esta carga, esta reacción y esta van a ser iguales y va a ser a P medios. El momento a una distancia x en este plano, mx, va a ser P por x sobre 2. Tengo el momento a esta distancia para este estado. Si yo quiero generar este estado para ese equilibrio energético cuando estoy analizando el comportamiento de la deformación en el plano YX y más el efecto de torsión, podría este momento acomodar a estas condiciones de estos ejes que han sufrido rotación debido a la deformación en el plano YX y en el plano ZY, en este plano, que vamos a ver la deformación en el plano YZ, aquí está, en una vista lateral, en un plano perpendicular a a la hoja, ¿no? Vemos proyectado en esa lámina el eje Y, que es el eje transversal a la hoja, el eje Z, que es el eje vertical, y el descenso por efecto de rotación y deformación en el plano YX y la rotación correspondiente del elemento. A ese descenso, a esa rotación, le llamamos phi, el ángulo que genera tanto en el sentido vertical como en el transversal. Por tanto, de ahí puedo decir que estos ejes Y y Z han de rotar esta cantidad del ángulo de giro, el Y' y el Z'. Si en estas condiciones, en este plano, proyecto el momento que hemos determinado, Px medios, o sea, el momento a la distancia x, en el plano Zx, y le coloco proyectado en este plano, el momento respecto a estos ejes que ha generado este proceso de deformación, los verdes, los primas, que son los que han rotado por efecto de la deformación y la torsión, ese momento en ese punto va a ser este momento multiplicado por este ángulo. Y tengo el momento respectivo. Llamándole U a la energía de formación por flexión lateral, U sub 1 a la energía de formación por torsión y U sub 1 a la disminución de la energía potencial de la carga, planteamos entonces este equilibrio energético.
Por otra parte, de sus conocimientos acumulados de ustedes, de los métodos energéticos, conocen que la energía de deformación por flexión en el plano YX, en el plano transversal, no vamos a considerar el plano vertical ZX porque hemos dicho que va a ser invariable, es invariable, no va a ser. Entonces digo que esta U, que representa la energía de deformación por flexión transversal, es igual a EI, la inercia respecto al eje de flexión, el eje de flexión es el eje Z, sobre 2 por la integral de 0 en la longitud de la segunda derivada de la elástica de este elemento curvado al cuadrado por dx. Como está deformada, para ver, para esta condición de viga, donde le estamos colocando una viga de longitud L cargada con una carga P en la mitad de su longitud, vemos que cuando le aplicamos la carga y ha alcanzado su carga crítica de pandeo de forma lateralmente en el plano YX, vemos que en este proceso de deformación genera el máximo descenso en este punto, en la mitad de su longitud, en el plano YX. Consecuentemente, su torsión también es máximo aquí, para luego volver a este otro plano. Aquí vemos el efecto de la deformación lateral, viene al máximo donde estaba aplicada la carga, y luego por la condición del sistema de la estructura, para este caso en particular, y luego vuelve a cero. Entonces, este es el punto máximo. Si yo agarro y digo que la energía de deformación por flexión en este plano, generado por esta deformación, va a ser igual a la rigidez EI sobre 2 por la integral desde aquí hasta aquí, esa energía se me va a hacer cero, porque voy a sumar una cantidad de energía positiva y le voy a sumar la misma cantidad de energía pero negativa hasta alcanzar el mismo punto. Más A menos A se va a hacer cero. Entonces voy a acomodar para estas condiciones esa ecuación integrando desde aquí solo hasta aquí, que es el máximo. Como se da el máximo y voy a hacer la mitad, para determinar esta otra cantidad de energía, le voy a multiplicar por 2. Voy a hacer un artificio matemático para que no se me anule la energía. Entonces de ahí digo, aquí, que la energía de deformación por flexión ha de ser igual a 2 veces su rigidez sobre 2 por la integral de 0 a L medios de la derivada segunda de y respecto a x 2b al cuadrado por dx. Estoy aplicándole este 2 y esta integración hasta la mitad de la viga y duplicarle la energía que me va a generar este proceso de deformación lateral. A su vez, ustedes también conocen esta ecuación, que esta es derivada segunda de y respecto a x2b es igual a menos m sobre EI. Eso conocen como la ecuación general de la elástica. Ustedes eso deducieron para los métodos de deformación de vigas en Resis 1, ¿se acuerdan? Método de la doble integración. Entonces reemplazo ese su valor, m sobre EI, en vez de esto al cuadrado, y voy a alcanzar esta ecuación. 1 sobre 2 EIZ integral de 0 a L medios del momento al cuadrado por dx. Ya tengo la energía de deformación por flexión lateral. La energía de deformación por torsión, corte por torsión, U sub tau, es igual, también ustedes han visto esta ecuación en los métodos energéticos, a C, que es el coeficiente de rigidez a la torsión
de estructuras, la integral de 0, voy a volver a determinar, o la integración, la sumatoria de esta energía hasta la mitad de su longitud, puesto que la máxima torsión se va a dar en ese punto, en L medios. L medios que va a ser igual a la derivada de la función que determina la elástica de ese estado deformado, de phi respecto de x al cuadrado por dx. C, coeficiente de rigidez a la torsión. Esto es la energía de formación que ha acumulado U más U sub tau. Esta energía debo igualar a la disminución de energía potencial de la carga, U sub 1. Le hemos llamado U sub 1 a la disminución de la energía potencial de la carga. ¿De dónde viene esta disminución de la energía potencial de la carga? Hemos dicho que es de este fruto, de este descenso del punto de aplicación de cargas. Cuando se deforma viene aquí, en este plano, y en este plano, aparte de descender, se tuerce y se abre hasta aquí. Entonces, este es el punto de aplicación de cargas. Ha descendido vertical y lateralmente, por tanto también ha girado. Esa deformación, esa ecuación de la elástica de este estado de viga, deformado lateralmente en el plano vertical, en el plano transversal, y con ese giro de rotación, llamamos como phi ese descenso del punto de aplicación de cargas a este punto, y ese descenso y rotación para cada punto del elemento rotado y descendido. Aquí podemos mostrar lateralmente ese descenso, le hemos llamado phi, al ángulo. Pero la función, debo determinar una función que me represente este estado de deformación. Entonces digo de ahí, como es el descenso del punto de aplicación de cargas, digo entonces que la disminución de la energía potencial de la carga va a ser igual a esta carga multiplicada por este delta que ha descendido de este punto inicialmente por efecto del descenso vertical, lateral y la rotación correspondiente. Entonces será P por delta, que le vamos a llamar ese punto de descenso del punto de aplicación de cargas. Ya tengo entonces planteado el problema. Para eso, en este problema necesito, está en función del momento y de la función phi, que representa la elástica del estado deformado y girado de ese elemento viga. Por otra parte, necesito determinar este delta. Esta es deformación, de sus ecuaciones representa el descenso del punto de aplicación de carga. Si se acuerdan, está deformada total delta ha de ser igual a la integral. Otra vez hay que ver dónde se sucede la máxima deformación. Vemos otra vez que la máxima deformación es aquí, de 0 a L medios. Vamos a integrar de 0 a L medios, ¿de qué? De lo que es el descenso de ese punto de aplicación de cargas desde el apoyo izquierdo hasta el punto donde está aplicada la carga en el estado deformado. Si nosotros nos vamos a esta figura, que nos representa la deformación lateral en el plano YX, y tomamos a X de cada apoyo una cantidad de X, y digo que en este punto X aquí me representa esa deformación angular, que este es su pendiente, ese es de Y de X.
tomo derivada segunda de y respecto de x por dx, esta es la pendiente. ¿No? Es la deformación angular que se genera en este punto. Si quiero determinar aquí en dx, lo que le hago es multiplicarle por eso. Ahí está. Y por la longitud x al punto. Y digo, x por d phi me va a representar el descenso de la carga. ¿No? Entonces, para determinar este delta, lo que hago es integrarle esto desde 0 a L medios, donde es el máximo. Entonces, integro todo eso, es sumarle el descenso desde un punto 0 hasta un máximo en L medios. Y tengo la ecuación que me puede permitir determinar el descenso del punto de aplicación de carga. Solo tengo que integrar. Para determinar este descenso del punto de aplicación de cargas, esta ecuación, derivada segunda de y respecto a x dos veces, ustedes conocen, es igual a m sobre i. Entonces voy y determino en cada caso los momentos. En esta ecuación necesito el momento, aquí voy a necesitar el phi, y aquí voy a reemplazar esa ecuación que estoy determinando. Entonces digo, este momento, en esta figura, supongo esto a este punto, en este plano, y con respecto a estos ejes rotados, el momento es px phi medios. Ahí tengo, para este caso, el momento, ahí está, px phi medios. Entonces, como m es igual, como derivada segunda de y respecto a x dos veces igual a menos m sobre ei, reemplazo esto, aquí le falta signo menos, el cuadrado de esto es elevado esto al cuadrado, que se va a volver positivo, por fortuna no le afecta. ¿No? Hago operaciones y aquí, no, aquí todavía no he elevado al cuadrado, solo he transferido esta carga aquí. Y aquí, en esta ecuación, en la energía de deformación por flexión lateral, reemplazo los valores estos del momento y voy a tener que U ha de ser igual a 1 medio e IZ, se van a simplificar algunos valores y voy a tener esta ecuación. U sobre EIZ integral de 0 a L medios, que multiplica a esta cantidad, P x phi sobre 2 al cuadrado por dx. Ya tengo planteado la energía de deformación por flexión lateral. Esta carga P, una vez aplicada constante, le saco de la ecuación, de la integral, perdón, y tengo la energía de deformación como P cuadrado sobre 4IZ, integral de 0 a L medios, del x cuadrado phi cuadrado. Solo estoy aplicándole el cuadrado. Tengo esta ecuación, todavía no lo puedo resolver, porque está en función de este phi. El ángulo de giro y descenso que genera la carga P desde el punto inicial hasta el punto de máxima deformación. Entonces debo encontrar una ecuación que me represente ese estado deformado para aplicarle esto. Por otra parte, para determinar lo que es el descenso del punto de aplicación de cargas, reemplazo de ese valor del momento, como esto es derivada segunda de y respecto a x es igual a menos m sobre i, entonces aquí le reemplazo el momento que hemos determinado más arriba, ¿no? Igual a esto, reemplazo y tengo el descenso del punto de aplicación de cargas planteado, también en función del ángulo de rotación y giro que tiene ese proceso de deformación lateral y torsión que recibe la viga.
Una vez que tengo estos elementos, planteo la disminución de la energía potencial de la carga, P por S delta, está planteado. Ahora tengo tanto la energía de deformación por flexión lateral, aquí, la energía de formación por torsión, aquí está, energía de formación por torsión, y la disminución de la energía potencial de la carga. Aquí está. En función de esa ecuación. Entonces propongo la elástica para ese elemento deformado, para este estado deformado, con ese descenso, con este que es en realidad el eje así desciende y se abre y vuelve, baja, se abre y se tuerce. Entonces todo ese efecto, esa ecuación de esa elástica, de ese estado deformado de la viga, no está ni en el plano vertical ni en el transversal, está en un plano alabeado, que no contiene a ninguno de los ejes. Entonces debo buscar una ecuación que me genere ese estado. Aquí, una ecuación bastante aproximada a eso es esta función cero, donde digo phi ha de ser igual, aquí está con mayúsculas, este mismo phi, W seno pi x sobre L. W le estoy llamando a su máxima deformación, y la función seno para pi x sobre L. Si yo veo, si analizamos este estado deformado, tiene una deformación hasta un máximo y luego cierra. O sea, esta deformación es un ciclo. Ese ciclo, si agarran un comportamiento de una función seno, parte de aquí, sube, pasa el eje, vuelve y son ciclos. Este es un ciclo de esa deformación. Por eso he elegido esta función seno. ¿En cuál ángulo? En ese ángulo, en una función pi. ¿Eh? Ya tengo la ecuación planteada. Tampoco puedo agarrar, plantear una ecuación, sugerir una ecuación y tomarla de buenas a primeras como la solución. Mínimamente debo verificar que esta ecuación cumple con el funcionamiento de estos estados deformados. Cuando x es cero aquí, por condición de apoyo, esta estructura no tiene deformación. Cuando x es cero, phi debe ser cero. Entonces voy a verificar aquí. Phi en x0 debe ser 0. Reemplazo W seno pi 0 sobre L. 0 por pi 0 sobre L 0. Seno de 0, 0 por W 0. Cumple ese primer punto. También conozco este punto. Cuando x es L, de aquí estoy poniendo aquí los ejes, hasta aquí, x igual a L, su deformada también es 0. Entonces voy y vuelvo a verificar aquí. Aquí está. Phi en XL debe ser también 0. W seno pi L sobre L. L sobre L 1. Pi por 1 pi. Seno de pi 0 por delta 0. También cumple. Esta otra condición intermedia, estamos en este punto. En este estado donde genera su máxima deformación. Yo he supuesto que W es su máxima deformación. Entonces digo que cuando x va a ser L medios, la deformada debe ser W. Voy a verificar
En X igual L medios, W seno pi L sobre 2L debe ser a delta. Aquí L con L se simplifica. Seno de pi medios, 1 por W, cumple. Lo que me dice que esta ecuación, si bien no es la exacta, porque es una ecuación en un plano y la que tenemos es una ecuación en el espacio, es una ecuación espacial que no está en ese plano ni horizontal ni vertical, sino en un plano alabeado, pero cumple con las condiciones de los extremos y los puntos máximos. Por tanto, podría aplicarle esta ecuación. Entonces reemplazo esta ecuación. En todas las ecuaciones aquí necesito phi cuadrado para determinar la disminución de la energía potencial de la carga. Para las otras ecuaciones, para la energía de deformación por torsión, necesito la derivada al cuadrado de esa función. Y para la energía de deformación por flexión lateral, necesito phi al cuadrado. Lo que hago es preparar, creo que estaba aquí, phi al cuadrado y derivada de phi al cuadrado. Y tengo esta ecuación. Estos valores reemplazo en estas ecuaciones, haciendo las operaciones que son morosas, ustedes hagan, realmente son morosas, es un proceso largo, y simplificando voy a alcanzar esta ecuación. Ustedes verifiquen si es verdad que se alcanza o por ahí no se alcanza, ¿no? U igual a p cuadrado w cuadrado sobre 4ei, toda la parte constante sacada de la integral de 0L medio x cuadrado seno pi x L de x. Ecuación que al desarrollar la integral, al resolver la integral correspondiente, me va a dar la energía de deformación por flexión lateral. La energía de deformación de corte por torsión, coeficiente de rigidez a torsión, W2 al cuadrado, esta es la deformación máxima. Una vez cargada el elemento y deformado, se vuelve constante, pi es una constante, L es la longitud que para ese problema es constante, que va a multiplicar a la integral de 0L medios coseno cuadrado de pi x sobre L por x. Entonces, de la ecuación que he planteado, hago las operaciones algebraicas, saco toda la parte constante de la integral y alcanzo esta ecuación. En la disminución de la energía potencial de la carga, similar trabajo hago algebraicamente, saco toda la parte por la carga al cuadrado, la deformación al cuadrado y 2 veces la rigidez en el plano de la flexión. Estas son inercias con X. Esta es para la deformación lateral. Integral de 0L medios, x cuadrado seno cuadrado pi x sobre L. Y lo único que tenemos que hacer es desarrollar estas ecuaciones, resolverlas. En otras palabras, hay que encontrar la integral de esto, multiplicar por esto y tenemos la energía de deformación por flexión lateral. Aquí hay que encontrar esta integralcita de 0L medios, coseno cuadrado pi x sobre L por dx, multiplicar por esto y tengo la energía de deformación de corte por torsión. Y finalmente, reemplazando o integrando esto, que es este mismo, esta integral me sirve para los dos, multiplicando por esto, voy a encontrar la disminución de la energía potencial de la carga. Una vez que tengo esta energía es la acumulada por deformación y esta es la pérdida de energía por el descenso del punto de aplicación de carga. Entonces, igualo esto, U más U sub tau igual a U sub 1. Aquí planteo el equilibrio energético, hago operaciones, simplificaciones, despejo de ahí la carga P y me va a dar esta ecuación, que resulta siendo la carga crítica o la máxima carga
que puede soportar esa viga sin apoyos laterales de longitud L cuando está cargada en la mitad de su longitud con una carga concentrada P en su plano de su mayor dimensión. Así es. Ahí hemos ejemplificado para una viguita simplemente apoyada. Este coeficiente de rigidez, cuando han visto torsión ustedes en Resis 1, han podido ver que este coeficiente de rigidez a la torsión, para cada tipo de sección hay que determinar, es una ecuación, hay que ver el comportamiento. La torsión en elementos con vértices bruscos, como los cuadrados, rectángulos o perfiles laminados, genera concentración de esfuerzos en estos puntos de los vértices. Cuando le queremos aplicar la torsión de un elemento de sección rectangular, que era una barra, le queremos aplicar la torsión, en sus vértices hay concentración de esfuerzos. No es como un elemento de sección circular cuando le aplicamos la torsión. Por tanto, en cada caso, para cada tipo de figura de sección, deberá encontrarse este coeficiente de rigidez a la torsión. Para cada tipo de figura hay que determinar que es diferente. Es uno de los problemas complejos en la determinación del efecto de este comportamiento de la deformación lateral. El resto no hay mayormente inconveniente, ¿no? Es el tema, jóvenes. Si hay alguna cosa que quieren comentar, preguntar. Este es el caso más simple de pandeo de viga lateral. Ahora, yo imagino que están preguntando, ¿y por qué nos está martirizando con este tema? Casi siempre el problema es, dicen que nos dan unos problemas analíticos y que nos martiriza y queremos un numérico. No hay forma de entenderle un numérico porque se mecaniza y hay valores que hay que conseguir como este coeficiente de rigidez para cada elemento, ¿no? Entonces el problema es mostrarles el comportamiento, cómo va a sufrir la deformación lateral de la estructura y que este efecto en todas las vigas va a darse, en todas las vigas de gran longitud, especialmente en las vigas de mayor longitud. De hecho, uno de los problemas más serios es en los puentes. Ustedes que viajan harto de viajes de estudios al Chapare, ¿no? Han ido a hacer camping, baños a los ríos, ¿no? O en alguna parte han bajado a ver la estructura del puente, como curiosidad por lo menos, y han visto esos puentes por los que pasan en el viaje al Chapare de abajo. Las vigas son tremendamente grandes. Las vigas promedio en el sector del Chapare, en el periodo de su diseño, más o menos década de los 70s, ¿no? Que ha sido construido ese camino. En la década de los 70s, en la media de la longitud de esas vigas, simplemente apoyadas, las famosas BPR que llaman, estaban, quedan en Bolivia en 35 metros más o menos, entre apoyos. Y entonces van a ver cuando vean de abajo, entre un estribo y el otro, unos 35 metros. Y en las actuales tal vez unos 40, 45. Van a ver, entre apoyos. Y como pueden ver, esas vigas que están más o menos separadas unos 50 o 2 metros entre ellas, son vigas tremendamente altas, largas, altas.
son vigas del tipo I, sus alitas arriba y una pared delgadita, una viga I. Para esas vigas que superan los 2 metros de altura, ¿vale? Esas vigas, si ustedes suben y se miden, no van a alcanzar a la parte superior de la viga. Deben estar en más de 2 metros sus alturas. Y su espesorcito de este nervio, de este perfil WF del ABPR, su espesorcito debe estar en unos 15 centímetros, no más de 15 centímetros. Si ustedes comparan su altura de la viga con su espesor, es tremendamente pequeño. Por tanto, su problema no es este plano. No es en este plano su deformación, en esta su mayor dimensión respecto a este eje transversal. Su problema es que se deforme lateralmente, como esta viga, respecto a este eje vertical. Y por esta razón, esas viguitas tienen cada cierta longitud. Cuando ven de abajo una viga, otra viga, supongamos 3 vigas, aquí en el apoyo y el otro apoyo. Y entre medio, entre vigas, tienen unas viguitas laterales que los unen y que no apoyan en ninguna parte. Parecería que fueran pesos adicionales para la viga. Estas viguitas están evitando esa deformación lateral. Una solución es esas vigas largas, de alguna forma colocarles rigidizadores cada cierto trecho, de tal forma que la viga no actúe en este plano, desde este apoyo hasta este otro apoyo, y se deforme de esta forma. Entonces le colocamos entre estos dos apoyos elementos intermedios, entre ellos rigidizándolos. Una viga, otra viga, 3 vigas. El apoyo, el primer estribo, el segundo estribo. Entonces, entre medio en las vigas le coloco, a través de este estudio, determinando esa separación, un elemento, otro elemento transversal, solo que los una a las vigas. De tal forma que esta no se deforme así. Se va a deformar en base a estos apoyos pequeñito, otro pequeñito, otro pequeñito. Entonces se va a deformar comportándose como un elemento en el conjunto, ya no como una viga simple de esta longitud, sino como un elemento conjunto así, armado de las 3 vigas y estos apoyos, como un emparrillado. Una forma de mejorarlo, su capacidad al pandeo lateral. O en la actualidad hay otros sistemas de vigas que se plantean y que se llaman cajones, sí, las cajas, ¿eh? De paredes delgaditas. Y estas cajas pueden tener 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros de altura. Y en función de eso y la longitud, el ancho de la calzada por donde van a circular los vehículos por encima, de acuerdo al analizado, o le ponemos una sola caja o le ponemos una caja múltiple, ¿eh? De 2 celdillas, de 3 celdillas, de 4 celdillas. Estos elementos trabajan en su conjunto como elemento rigidizado, evitando justamente la deformación lateral y permitiendo esa gran capacidad de carga en la longitud del elemento, soportando cargas. Al ser huecos entre vigas, en el caso de los BPRs, o en el caso de las celdillas, de los vigas cajón, al ser huecos, son relativamente livianos comparados con los elementos macizos. Por tanto, tienen gran capacidad de carga. Todo eso viene a través de este análisis. El origen o la forma y la aplicación, naturalmente, en cada caso hay que adecuar sobre estos elementos. Entonces, es importante tener conocimiento de este efecto del pandeo lateral. Aunque no domines el tema, aunque solo sepas que existe el tema, para que cuando se te presente
no cometas el error de despreciar ese efecto por falta de información. Sabes que va a ocurrir, entonces o estudias o recurres que alguien te ayude para solucionar esos problemas, ¿no? Entonces el propósito de estos temas es que estén en conocimiento de que el pandeo lateral se da en todos los tipos de estructuras. En las vigas de gran altura es fatal. Eso es este tema. ¿Dónde están los alumnos ahora? Aquí estamos, Inge. Muy bonito. Es un tema muy interesante, muy bonito. Tiene sus cositas. Requiere bastante dedicación para comprender y ver el funcionamiento, ¿no ve? Y luego el planteamiento correspondiente. Este es el caso más simple de análisis de este tipo de vigas. Con esto hemos terminado el tema 3, el panteón. ¿Alguna cosa? Nada. En el chat creo que han preguntado, Inge. En el chat. Nelson Cosme, ¿cómo es una viga BPR? A ver, una viga BPR se llama así a unas vigas I. Tienen, no sé cómo puedo mostrarles. Unas vigas que tienen un alma y tienen aquí aleritos arriba, cortitos, un nervio central alto y otra. Arriba y abajo tienen aleritos. Y la parte central es un nervio. A eso se llaman BPRs. Las BPRs son de hormigón preesforzado. Se llaman BPRs a las de hormigón preesforzado. Esto se hace un molde, se vacía de hormigón, se deja ducto, se puede hacer pretensado o posttensado. Se llama preesforzados por eso. Entonces, una vez que sea con armadura, todo se hace la viga, y luego se tesa antes los cables, luego se vacía y cuando alcanza la dureza se corta los cables para que los apriete, o dejamos ductos por donde colocamos los cables, los torones que se llaman, y luego con los macacos los tesamos para darle una compresión previa. Normalmente ese elemento se los precomprime previamente a que trabajen. Trabajan en forma inversa. Cuando soportan la carga, cuando la unidad móvil pasa a través de la viga, libera de carga. Entonces la compresión tiene que ser la suficiente para que no se rompa, ¿no? Esos son los BPRs. Son vigas del tipo I. Se llaman BPRs porque son las de hormigón preesforzado. Pueden ser pretensadas o posttensadas. Otro Jorge dice en una pregunta, la energía de deformación por torsión. ¿En qué plano se trabaja la deformación por flexión lateral? ¿En qué plano trabaja? Claro que sí, vamos a aclararles. Esta es la viga. Cuando esta es P pequeña, este plano se deforma. Es pequeño. Cuando esta P ha alcanzado su máxima carga, esta viga se deforma en este plano y también en este plano
y X en este plano perpendicular a la hoja, lateralmente. Aquí está. Este es el que provocamos aquí. Esta es una vista de arriba, como te muestro. Esta es una vista lateral de la viga. Estamos viendo su superior. Esto vemos del frente. Esto. Este es su arista interior y esta es su arista superior. Aquí está el cargapé en la mitad. Esta verde. Esta viga se deforma en este plano, que hemos dicho que es invariable, bien de arriba. Deforma. Y es lateral. Constante una vez que hemos aplicado la carga P. Esta es la deformación lateral. ¿Alguna cosa más? ¿Todo está claro? Al parecer sí, ¿no? Si no pregunta. Inge, en todos los casos pues, se sufre deformación por torsión y por tensión, o puede haber casos donde solamente sea deformación por torsión o que solo haya deformación por tensión. En este caso particular que estamos viendo para esta viga, donde solamente hay apoyos en este plano, en el plano del ojo aquí, no hay apoyo lateral. Es libre entre este punto y esto. Este se va a deformar en este plano y siempre va a haber torsión. Solo no va a haber torsión, solo va a haber deformación en este plano XZ cuando esta P sea pequeña. Solo cuando esta P es pequeña, solo deforma en el plano ZX. Cuando P ha alcanzado un valor que genera la deformación lateral, empieza esta deformación lateral, hay esta deformación, hay la deformación lateral, está, y además empieza, en cuanto hay esta deformación lateral, existe la torsión para este caso. En todos los casos va a haber esas deformaciones. Solo hay que adecuar en cada caso a las condiciones planteadas para la viga. No es lo mismo plantear una viga simplemente apoyada como una viga con diferentes condiciones de apoyo
y otras posiciones de cargas, ¿no? Entonces posiblemente tal vez el máximo no esté aquí, tal vez esté en otro lado. Entonces naturalmente se complejiza más el problema. Pero siempre va a haber, cuando ha superado la carga que deforma solamente en este plano, en cuanto a genera deformación lateral, en este tipo de vigas aparece la deformación en el plano vertical, en el plano transversal y el efecto torsor. En cuanto P ha crecido lo suficiente para deformar lateralmente. Mientras la viga no deforme lateralmente, no hay torsión, ni hay deformación lateral, solo el vertical. De hecho, ustedes en RES 1, las vigas que han estudiado solo en este plano. Pero también esas vigas, ustedes sabían que en ningún caso esas vigas eran 10 veces su base, su altura, ¿no? ¿Hasta qué base? ¿Cómo han definido viga en RES 1? ¿Cómo han definido? Porque ese comportamiento que han estudiado las deformaciones de la viga en el plano vertical solamente, solo se va a dar su máxima capacidad de carga de una viga así, en este plano, ZX, solo va a darse para una relación de base-altura de las vigas. Cuando eso cambia, cuando son elementos muy esbeltos, empieza a haber deformación lateral. Por tanto, para haber aplicado la teoría solo en el plano vertical, han tenido que hablar de alguna forma de esa rigidez, tanto respecto al eje de flexión, solo han tomado como eje de flexión el Z. En este caso, el eje de flexión es el eje Y, y ustedes han tomado este transversal, el Y. Pero en este caso, cuando P alcanza un valor grande, hay flexión en respecto a este eje, que es esta deformación. Esta deformación es flexión respecto a este eje vertical, al Z, y respecto a los dos ejes hay giro, el efecto de torsión generado por esta abertura y esta descenso del punto de aplicación. O a partir de aquí va descendiendo y abriéndose. Y además abriéndose de la viga. Baja en este plano, se abre en el plano XY y además gira. Estos ejes aquí les hemos mostrado. El Z gira y ellos también. Descienden y giran. Hay descenso y torsión. Eso es. Si no está claro, me dice. Y todos estos esfuerzos deforman siempre la viga, o hay casos en los que cuando se retira la carga vuelve a su estado original. Depende de la magnitud de carga. Pues. No he dicho que la viga, no he dicho que la viga se rompe. Tiene tendencia a romperse. Si estamos analizando y determinando su capacidad de carga, es para no cargarle más de esa carga, es de esa magnitud. Esto está desarrollado en teoría elástica. Todos estos temas están desarrollados en teoría elástica, bajo la hipótesis de Navier, o sea, en la ley de la proporcionalidad. ¿Qué implica esto? Si la carga que le hemos aplicado a esta viga, no es superior a la carga que hemos calculado con esta ecuación, la viga no se va a romper. Retiro la carga y se va a volver a su estado inicial. Pero si le pongo teóricamente 1 miligramo más de esta carga, que va a superar, teóricamente debe romperse. O ya no va a volver a su estado original. Significaría que ha colapsado la estructura. Pero este valor de carga va a soportar. Retiro esta carga y teóricamente vuelve a su estado inicial. Esto está desarrollado en teoría elástica. No estamos considerando en teoría plástica. Es análisis elástico.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, ese es este tema. Con este hemos acabado el tema 3. A partir de la próxima clase vamos a entrar a deformaciones, no, al comportamiento inelástico. Mejor llamarle comportamiento inelástico que deformaciones inelásticas. O sea, cuando nosotros hemos analizado hasta aquí todos los temas, hemos analizado en teoría elástica, bajo la ley de la proporcionalidad. ¿Se acuerdan en Resis 1 lo que han visto, ese diagrama así? Esfuerzo de formación en dos ejes, el eje de la deformación y el eje de los esfuerzos. Y para cada espécimen que han estirado, han generado un diagrama que representa esta distribución de esfuerzo a través de la aplicación de esa carga. Y genera una figurita así. Y en esta primera parte, esta es una recta con pendiente uniforme. Esta pendiente uniforme representa la parte de comportamiento elástico. Cuando pasa el esfuerzo a este punto, teóricamente, a partir de aquí, su comportamiento ya no es elástico, es plástico. Y entonces las estructuras, en la actualidad, se están manejando en este rango, más allá de esta relación del estado elástico, donde sus deformaciones son mayores. Cuando le cargamos más allá de la teoría elástica, le descargamos, no recupera su estado inicial, queda con pequeñas deformaciones, que es otra teoría. Ya no es la teoría elástica. Hasta aquí hemos visto la teoría elástica. La próxima vemos ese comportamiento básico de lo que es el comportamiento inelástico para las estructuras. Ustedes en el diseño de todas las estructuras van a ser dentro de la teoría plástica o de comportamiento inelástico. Reciben diferentes nombres, ¿no? Estados límites últimos, estados de ruptura, comportamiento plástico, dependiendo de la corriente con la que estén manejando las teorías de diseño correspondientes. Así es, jóvenes. Entonces nos vemos la próxima clase para entrar a comportamiento inelástico. Que les vaya bien, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, jóvenes. Te lo dije, muchas gracias. Que les vaya bien, jóvenes.